Damos gracias a Dios que no solo podemos seguir presentando este programa, pero primero Dios, este domingo que viene vamos a reiniciar cultos en Iglesia Bautista Berea a las 10 de la mañana y les invitamos, gracias a Dios que tenemos todavía restricciones, tenemos que usar tapabocas y gel antibacterial y usar sana distancia, pero niños también todavía no tienen permiso de venir a los cultos y ancianos de 65 años para arriba. Sabemos que estamos limitándonos mucho, pero es por reglamentos que vienen del gobierno y sentimos la responsabilidad de acatar a la ley. Entonces, bienvenidos a todos los que puedan venir y estar con nosotros y vamos a seguir anunciando los cultos conforme a los reglamentos o cambios en los reglamentos en los días futuros. Pues ahora vamos a seguir en un estudio para mí hermoso porque afecta mi vida lo que estoy predicando. Una vida fortalecida en Cristo. Hemos visto varias verdades relacionadas con este tema. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, vamos a entrar en este mensaje, un nuevo tema relacionado con todo lo puedo en Cristo. ¿A qué es debido la terrible debilidad espiritual y moral en el ser humano? ¿A qué se debe esa debilidad en el ser humano? Es debido a su pecado. Debido a su pecado. Es el pecado, amigos, entendamos bien. Es el pecado que debilita, esclaviza y al final condena eternamente al pecador. Oh, cuán grande enemigo es el pecado. Pero gracias a Dios que Él ha provisto medios divinos por los cuales un pecador perdido puede ser perdonado, limpiado y librado de su pecado y sus terribles consecuencias en su vida. Primero, hemos visto en estos estudios, Dios nos dio su Hijo Jesucristo, como perfecto sacrificio, perfecto sacerdote y perfecto Señor y Salvador. Gracias a Dios por Jesús, unigénito Hijo de Dios y Salvador. Además, Dios ha dado al creyente en Jesús el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. Por el Hijo y el Espíritu de Dios, el creyente en Cristo es librado de la horrenda pena y del gran poder del pecado. Escucha otra vez. Por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y por medio del Espíritu Santo, el creyente en Cristo es librado de la horrenda pena del pecado y el gran poder del pecado. Gracias a Dios. Romanos 8:1 y 2 hablan de estas dos liberaciones. Primero de la pena del pecado. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ahora, liberación del poder del pecado en la vida del creyente. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, el Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios por medio de Jesucristo el Salvador. Hoy nos toca considerar un tercer maravilloso medio que Dios en su gracia infinita ha provisto para que el ser humano no solo sea salvado de la pena horrenda de su pecado, sino también para que el creyente en Cristo sea santificado y librado del poder del pecado en su vida y fortalecido para vivir una nueva vida en Cristo para la gloria de Dios, agradando y glorificando a Dios
con su vida. ¿Cuál es este tercer medio que Dios ha provisto para que tú, amigo mío, puedes vivir una vida salvada por Cristo y victoriosa en Cristo, fortalecida en Cristo? Bueno, el tercer medio es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es el pecado que trae debilidad y esclavitud espiritual y moral. Pero es la palabra de Dios que trae fortalecimiento y libertad espiritual. Jesucristo dijo a unos que recién habían creído en Él, queriendo animarles, dijo entonces Jesús a estos judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis, si den seguimiento, si continúen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, la palabra de Dios, y la verdad os hará libres. Y en el contexto Jesús está hablando de esclavitud. Dice Jesús en versículo 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero en versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare por medio de sí mismo, su Espíritu y su palabra, seréis verdaderamente libres. Amigos, esta es una buena noticia para un creyente que ya ha creído en Cristo, pero necesita crecer y ser fortalecido. Esta es una buena noticia. Vuelve a leer Juan 8, 31 al 36, pero es una buena noticia para ti, amigo mío, si todavía no tienes a Cristo. Oyendo estas palabras, el Evangelio de Cristo, esta palabra es poder de Dios para salvación. Es dinamita, es la palabra poder ahí. Dinamita de Dios para tu salvación, creyendo en Jesús a través de la palabra de Dios. Entonces, Dios nos hace libres por su Hijo, por su Espíritu, y ahora estamos viendo por su palabra. Rápidamente, lo que voy a compartir ahora quisiera compartir en un estudio completo, y tal vez haremos esto en el futuro. Pero mire lo que la Biblia dice acerca del poder de la palabra de Dios en un creyente. Número 1, es como fuego que quema la paja, en Jeremías 23, 29. Es, número 2, como martillo que quebranta la piedra, Jeremías 23, 29 también. En tercer lugar, la palabra de Dios es una espada que penetra y que corta, Hebreos 4, 12 y 13, y Efesios 6, 17. Es también la palabra de Dios una luz brillante en las tinieblas de este mundo pecador. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También la palabra de Dios es como lluvia y nieve que caen del cielo y dan vida a la tierra. Gracias a Dios. Isaías 55, versículos 10 y 11. La palabra de Dios es una simiente que produce nueva vida espiritual. 1 de Pedro 1:23. Pero también, amigos, la palabra de Dios es comida espiritual. Repito, la palabra de Dios es comida espiritual para fortalecer, animar, avivar nuestra vida espiritualmente. Jeremías dijo, rápidamente vamos a ver el profeta Jeremías en capítulo 15 de su profecía. Jeremías 15, 16, ¿qué dijo Jeremías? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Dice el profeta, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Él comió las palabras de Dios. Ahora, vamos a usar esta ilustración de este último punto. Como nuestra dieta física grandemente afecta nuestra salud y bienestar físico, así nuestra dieta espiritual grandemente afecta nuestra salud y bienestar espiritual. Amigo, ¿tienes tú
hambre espiritual. ¿Qué es esto? Es hambre de Dios, hambre de su justicia, hambre de su palabra, hambre de su Hijo y de su Espíritu Santo. Si uno no tiene hambre de estas cosas espiritualmente, hay por lo menos 3 causas principales. Número 1, la persona está enferma. Si no hay hambre físicamente, la enfermedad quita hambre, así es espiritualmente. Número 2, esta persona está lleno. Así en lo físico, cuando estamos llenos, no queremos comer más. Espiritualmente, cuando uno está lleno con cosas fuera de la palabra de Dios, no quiere comer la palabra de Dios. O número 3, si no tienes hambre espiritual, entonces la persona está muerta. Y tú pudieras ser que ese es el problema. Estás muerto espiritualmente. Un muerto no tiene hambre. Entonces un enfermo espiritualmente no desea la palabra de Dios porque está creyendo falsas doctrinas o viviendo descuidadamente o desobedientemente, y esto quita todo su deseo para la pura palabra de Dios. O uno que está lleno, su alma y su corazón y su mente están tan llenos de las cosas y ocupaciones y preocupaciones de las cosas de este mundo, que no tiene ningún deseo de oír ni leer la palabra de Dios, menos de meditar en la palabra de Dios, amarla y obedecerla en su vida. Pero también, amigo, considera, uno que está muerto espiritualmente, es decir, sin Jesucristo en su corazón y vida, sin su Espíritu Santo en su corazón y su vida, ¿cómo va a tener un muerto hambre? ¿Cómo va a tener hambre una persona muerta? Pues está muerto. Entonces, amigo, medita, reflexiona. ¿Qué es el deseo, el hambre de tu corazón? ¿Para qué cosas tienes hambre y deseo? Para llenar tu corazón y mente y vida. ¿Qué tienes allí en el fondo de tu corazón? La Biblia dice que uno que ha nacido de la palabra de Dios espiritualmente, entonces tal persona va a desear la palabra de Dios. Primero de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es una persona nacida de la palabra de Dios espiritualmente. Esa persona va a desear la palabra de Dios. Capítulo 2 de 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Sin esa palabra no hay nacimiento espiritual, entonces no hay vida espiritual sin la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios no hay crecimiento espiritual. Muchas almas no crecen espiritualmente porque son deficientes en su dieta espiritual. Ahora, uno también que ha nacido de la palabra de Dios va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá. Entonces, teniendo esa palabra, escuchen este punto tan importante. Teniendo esa palabra de Dios, tú puedes tener una dieta 100% completa y nutritiva para tu vida espiritual. Segundo de Timoteo 3:16. Toda la escritura, la Biblia, es inspirada por Dios, literalmente alentado por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra,
totalmente, completamente surtido. 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Una dieta completa para vivir una vida cristiana victoriosa, poderosa en Cristo. Gracias a Dios. Pero también dice que esta palabra, esta Biblia, siendo inspirada por Dios, es una guía infalible. No se puede equivocar siguiendo esta Biblia. Una guía infalible para conocer toda la buena voluntad de Dios sobre todos los asuntos de tu vida. Sobre trabajo, sobre matrimonio, sobre la familia, sobre los vicios, sobre las tentaciones, sobre las finanzas, sobre todo tema que tú necesitas enfrentar en tu vida, todo asunto de la vida cristiana. Esa palabra tiene toda la sabiduría, es completo, es hermoso y perfecto y glorioso, gracias a Dios. Entonces, amigo, piensa, hay que hacer una reflexión. Si tú vives en debilidad espiritual o es oscuridad o desvío espiritual y moral, debes preguntarte si esa debilidad no es debida a la ausencia de la presencia del Hijo de Dios en tu vida. Y debido a la ausencia de la presencia del Espíritu Santo en tu vida y la ausencia de la palabra de Dios en tu vida. Puede ser que tu debilidad es debido a que no tienes a Cristo, su Espíritu y su palabra en tu corazón y en tu vida. Todavía no tienes vida espiritual y vida eterna. Jesús prometió libertad espiritual a los que permanecen en su palabra. Vimos esto en Juan 8, 31 y 32. Un verdadero discípulo de Jesucristo va a seguir en la palabra de Dios, continuar, perseverar en la palabra de Dios de día en día. De hecho, dice en Salmo 1, va a meditar en la palabra de Dios como su delicia de día y de noche. Él va a amar la palabra de Dios y meditar en ella todo el día. Lee Salmo 1 al 3 y Salmo 119, versículo 97. Además, cuando Jesús oró por sus discípulos, dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Una vida santa, es decir, apartada del mal y consagrada a Dios, es imposible sin la palabra de nuestro Dios. El salmista en Salmo 119 reconoció la necesidad absoluta de tener la palabra de Dios en su vida para no caer en el pecado y vivir victoriosamente. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amigo, este es el secreto de la vida cristiana victoriosa y poderosa. Guardar la palabra de Dios en el corazón y así guardar la palabra de Dios en toda tu vida en obediencia. Uno ha dicho: o esta palabra de Dios te alejará del pecado, o el pecado te alejará de esta palabra. Amigos, ¿qué será en nuestras vidas? ¿Qué será en tu vida? ¿Qué será en mi vida? Amigo, ¿cómo está tu relación personal con la palabra de Dios de día en día? ¿Cómo está tu dieta espiritual? ¿Qué revela acerca de tu relación con Dios el hambre que tienes o no tienes de Dios y de su palabra? ¿Estás enfermo espiritualmente?
¿Estás ya muy lleno de todo lo demás para no desear entonces la palabra de Dios? ¿O de plano estás muerto espiritualmente? Tu falta de hambre espiritual indicando que no tienes a Cristo. No tienes su espíritu. No tienes su palabra morando en tu corazón y en tu vida, indicando que todavía estás en tu pecado, amigo, y bajo la condenación eterna de Dios. Quizás tú dices, tienes razón, hermano Mateo, o mejor, la palabra de Dios tiene la razón. A lo mejor estoy muerto espiritualmente y estoy yendo a la condenación eterna. ¿Qué hago? Amigo, la Biblia está muy clara. Arrepiéntate de una vez. No te tardes. Reconoce hoy tu condición verdadera delante de Dios. No los hombres, Dios. Admite honestamente que no tienes vida espiritual pulsando en tu ser, en tu corazón y alma. Admite que estás muerto espiritualmente, aunque tengas religión y intentas ser una buena persona, pero sin Cristo estás muerto espiritualmente, estás separado de Dios espiritualmente, eres un esclavo del pecado y del vicio. No puedes quitar tu propio pecado ni cambiar tu propio corazón, aunque has intentado. Entiende, amigo, que a menos que Dios intervenga en tu vida y haga una obra poderosa en tu ser espiritualmente, te vas a perder eternamente bajo el juicio y la condenación justa y eterna de Dios. Amigo, la palabra de Dios dice arrepiéntate y vuelve a Dios. Dices, ¿cómo puedo volver a Dios? No por una religión, no puede dar vida una religión, no por buenas obras, no por intentar hacer una buena persona. Salvación no es por obras para que nadie se gloríe. No, necesitas una nueva vida espiritual. Y escucha, la fuente de agua viva, Jesús, que da vida eterna. ¿Qué dice Él acerca de cómo recibir nueva vida espiritual, nacer de nuevo para una vida eterna? Bueno, voy a contar una historia. En el libro de Números, capítulo 21, Jesús hace referencia de esa historia en capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice, pero la historia toma Jesús de Números capítulo 21, donde Israel, pueblo de Dios, andaba por el desierto, hambrientos, sedientos, y se desanimó el pueblo por el camino. Números 21, versículo 4. Hablaron contra Dios y contra Moisés, quejándose. Y dice, como juicio por su pecado, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Números 21:6. El pueblo se arrepintió y pidió que Moisés rogara a Dios que Dios quitara las serpientes. Versículo 7. Dios dio instrucciones a Moisés por las cuales proveyó un medio de perdón, sanación y salvación para su pueblo. Versículo 8. Moisés obedeció, y todo aquel que aprovechó la salvación de Dios, solo mirando, como Dios dijo, mirando con ojos de fe a una serpiente de bronce que Moisés levantó sobre un palo en alto, solo por mirar a la serpiente fueron sanados y vivieron. Tal como Dios prometió, Números 21:9. Vivieron físicamente. Y ahora Jesús toma este relato para mostrarte a ti y mostrarme a mí cómo ser salvos espiritualmente. Es decir, cómo recibir nueva vida espiritual y eterna por fe. De la misma manera que la serpiente de bronce Moisés levantó en alto y puso sobre un asta o un palo, así Jesús fue levantado por su Padre Celestial en alto, pero sobre una cruz.
Y de igual manera que todos los que miraran a la serpiente de bronce con una fe obediente, creyeron a Dios y miraron y fueron sanados físicamente y salvados de la muerte física, así hoy día todo aquel que mire, escuchen, que mire a Jesucristo levantado en alto sobre una cruz y cree que Cristo fue crucificado por él, cargando su pecado personalmente, cargando su juicio y castigo en su lugar personalmente. Uno que cree en este Salvador y lo que pagó por él en la cruz, y con arrepentimiento clama a Cristo pidiendo perdón y salvación, recibiendo así Cristo, esta persona, escuchen, será perdonado de todos sus pecados y salvado de la muerte espiritual y eterna. ¡Qué promesa de Dios! Será partícipe de una nueva vida espiritual, el regalo de la vida eterna. Jesús dijo en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo, el Hijo del Hombre, sea levantado sobre la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha, amigo. Esto te incluye a ti. El próximo versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, te incluye a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, levantado, crucificado por ti y todos tus pecados, para darte el regalo de la vida eterna. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, esto te incluye a ti si crees y recibes a Cristo por fe, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo gratuito de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la promesa de Dios. Y entonces, creyendo en Cristo, arrepintiéndote de tu pecado y recibiéndole como tu Salvador personal, creyendo que Él pagó por ti y pidiendo que aplique su sangre a tu corazón y limpie y perdone todos tus pecados, la Biblia dice que recibiendo a Cristo nacerás de nuevo espiritualmente. Entonces vas a querer, desear, leer la Biblia con deseo y hambre espiritual. Vas a querer y tener hambre para oír la palabra de Dios predicada, leer la Biblia en culto en casa, asistir a los cultos de la predicación, asistir a los cultos de la oración y servirle a Dios de todo corazón, tú y tu familia, y apartarse del pecado y consagrar tu vida al Dios que envió a su Hijo y dio su vida por ti en la cruz y resucitó. Amigo, ¿tienes a Cristo o no? La respuesta no está en medio. ¿Tienes a Cristo? Nueva vida espiritual y vida eterna. ¿Has nacido de nuevo? ¿O de plano estás muerto en tus delitos y de tus pecados, en tus pecados, y necesitas arrepentirte hoy y buscar al Salvador por su palabra mientras que pueda, y creyendo entonces recibir a Cristo? Dios pondrá un nuevo cántico en tu boca. Y una de las estrofas de este cántico será: todo lo puedo en Cristo que me fortalece a mí. Que sea así a través de esta bendita palabra. Que Dios les bendiga en gran manera. Amén.